Muy buenos días con cada una de ustedes. Sean bienvenidas a este espacio que le hemos llamado de interaprendizaje sobre la aplicación de la justicia de género. Nos parecía sumamente importante poder compartir experiencias muy valiosas que tenemos en nuestro continente, en nuestra región latinoamericana, y que pudiera despertar también el interés en este tema, pero sobre todo en cómo se implementa. Por lo general, solemos decir, sí, tenemos que aplicar el enfoque de género, la justicia de género, pero ¿cómo hacerlo en la práctica? ¿Cómo llevarlo a cabo, no? De repente nos estamos complicando mucho sobre cómo implementarlo y resulta que no es tan complejo, sino es que encontrarle de alguna manera alguna línea que tú puedas avanzar para alcanzar esta justicia de género, ¿no? Entonces, vamos a tener hoy día con nosotros la participación de dos estupendas mujeres que nos van a contar cómo están implementando justamente en las CNTs o si se, algunos antes lo que se llamaba las ENIs, ¿no es cierto? Las Coaliciones Nacionales de la Tierra, el tema de la justicia de género. Tendremos en primer lugar la participación de Liliana Gregorio. Ella es coordinadora del Comité de Mujeres justamente de la CNT Argentina, pero el nombre que ellos tienen es N Argentina, quien nos va a compartir su experiencia. Y también tenemos a María Camila Barrera, que es educadora popular de CINEP y cofacilitadora también de la CNT Colombia y de la campaña Stanford Herland de Colombia, ¿no? A diferencia de Argentina, en Colombia no hay un comité de mujeres a nivel de la CNT, pero sin embargo eso no limita a que vayan implementando también lo que es la justicia de género, que es lo interesante que va a suceder ahora y que nos van a permitir conocer, dialogar y compartir. Bueno, entonces, para ello, cada una tiene de 10 a 12 minutos de intervención y luego de ello vamos a entrar en el diálogo. Como es un espacio, podríamos llamarlo más cerrado, más privilegiado, porque es entre los que nos conocemos, digamos, de nuestra plataforma. Podemos levantar la mano, decir, intervenir, ¿no es cierto?, para poder preguntar o aportar también, porque a lo mejor lo que sucede es que en nuestras instituciones o en nuestras CNTs o en las distintas plataformas donde participamos, se viene haciendo algo similar, ¿no es cierto? Se viene haciendo algo similar y podemos compartir también, ¿no? Entonces, sin más, le damos pase a Lilian y tienes entonces tus de 10 a 12 minutos y ella tiene una presentación que voy a proceder a compartir en este momento. Bueno, primero gracias Raquel, primero por ayudarme con lo de la presentación y también gracias a las que están presentes en el espacio, porque como decía Raquel, esto es un espacio de aprendizaje y de reflexión. Esta presentación o el esfuerzo de poder enunciar y Ay, contar Jesús. lo que nosotros pensamos y por qué y cómo fuimos direccionando el tema de justicia de género en la ENI, que así le llamamos nosotros a la CNT en Argentina, nos permite también tener un momento también de reflexión, porque es como, bueno, para poder pensar qué les decimos, es como que está bueno porque haces como un parate y decís, bueno, a ver, recuperar un poco de la historia, del proceso para poder compartirlo, ¿no? Entonces, también es una experiencia particular que tiene sus dificultades y que enfrenta sus desafíos actualmente, pero está bueno poder compartirlo porque también nos sirve a nosotros para aprender. Entonces, con ese espíritu, yo lo que hice simplemente fue poner acá algunos enunciados de cosas que me parece que hacen a lo profundo de por qué iniciamos en la ENI un espacio de género. En Disculpa, principio, Lilian, sí, tú me vas diciendo cuando quieres que te sí, vaya yo te pasando las digo, láminas. ahora Vale, vale, podemos ir a la primera, estoy recién introduciendo, pero podemos ir a la dale. primera. Nosotros nos propusimos tener un espacio de género en la ENI
porque creímos que era necesario visibilizar la transversalidad, digamos, de la mirada de las mujeres dentro del espacio de la plataforma. En principio recupero acá lo de Rita Segato, que es una feminista argentina que dice, el Estado reproduce las lógicas patriarcales, coloniales y racistas. No obstante, es a los estados a los que les exigimos soluciones y órdenes de todo tipo. Sin embargo, es la organización de las comunidades quienes, sobre todo en momentos críticos, sostienen respuestas urgentes y acciones colectivas. En ese espíritu, nosotros trabajamos dentro de la ENI para la incidencia y pensamos que aún a pesar de todas las dificultades que significan y de todas las, digamos, contras que tiene para las mujeres las políticas sociales del Estado, las cuestiones de la tierra en nuestro país, las mismas organizaciones que forman parte de la ENI, digamos, la realidad, ahí está instalado, las lógicas patriarcales, coloniales y racistas están instaladas en todos los dispositivos de organizaciones que nosotros habitamos. Sin embargo, creemos que vale la pena empezar a marcar la palabra de las mujeres, a decir, a hacer pequeños aportes que dejen claro cuáles son las diferencias que hacen inequitativa la situación de las mujeres en cualquiera de las otras situaciones de injusticia o de problemáticas que abordamos. Entonces pensamos que por un lado está bien, aunque existan dispositivos absolutamente patriarcales, empezar a plantear ahí una palabra, a decir, a marcar algunas cuestiones, y ahora van a ver en el proceso de la historia cómo empezamos a hacer, no sé, marcar algunas cuestiones en documentos, por ejemplo, corregir documentos para que esté más clara la perspectiva de las mujeres, incluir una frase, una reflexión, hasta construir una matriz de análisis para mirar las políticas públicas. Pero en todo ese proceso es dar la palabra y marcar una diferencia sobre cómo es la realidad de las mujeres, que a veces en las mismas situaciones de injusticia es diferente, porque está atravesada también por otra cuestión que tiene que ver con esto del género. Y pensamos que si bien la incidencia es importante y además es al Estado el que le vamos a exigir y es a los procesos regionales y a las instituciones más formalizadas donde vamos a ir a poner esta palabra, la verdadera transformación pasa por los espacios comunitarios, pasa por poder hacer presente y tener respuestas y acciones colectivas desde una perspectiva feminista. ¿Esto qué quiere decir? Que muchas veces, a por un lado sí hacemos la incidencia y la tratamos de construir, pero tratamos de generar prácticas distintas de cuidado y de forma de relacionarnos al interior de nuestros espacios. Por ejemplo, la plataforma Eni. O sea, poder tener otras formas de trabajo, poder generar situaciones distintas para cada uno de los participantes y las participantes. Entonces, no es solo la incidencia para que cambien las políticas, sino producir una práctica diferente de relacionamiento. Entonces, la justicia de género no es solo a nivel de las estadísticas, de las encuestas, de los números, de los macroespacios, sino también, y de las políticas, sino también justicia de género a nivel de relacionamiento entre nosotros, al nivel de la práctica que llevamos adelante, a nivel de cómo nos escuchamos, cómo se marcan las diferencias, cómo se pueden producir un análisis diferente desde distintas perspectivas, ¿no? Entonces, eliminar, esta es como la definición así, una definición en particular de la ONU, que eliminar la justicia de género tiene como propósito hacer presente esas desigualdades entre hombres y mujeres que están producidas en la sociedad en general, y desde esta línea es diseñar políticas que permitan, digamos, que esto no ocurra como una injusticia o como una discriminación a las mujeres.
a las mujeres en general, a las mujeres jóvenes, a las niñas y en situación de pobreza o exclusión. Entonces, bueno, desde esa definición y desde esos acuerdos, si pasamos, em, Raquel, si me pasas, lo siguiente, em, para erradicar esas desigualdades tomamos algunas claves para alcanzar los objetivos del desarrollo del milenio, pero que permiten reflexionar. Esto lo habíamos trabajado en un encuentro de la ILC hace mucho, yo lo recupero ahora porque me parece que son como 4 aspectos a tener en cuenta para poder desarrollar la justicia de género. El primero, que tiene que aplicar medidas especiales para incrementar la voz de las mujeres en las decisiones, tiene que ver con poder, como les decía, tener presente la voz de las mujeres. O sea, que podamos decir cuestiones que tienen que ver con las diferencias de cómo ocurren las problemáticas para hombres y para mujeres y poder decirlo de una manera tal que nuestra voz sea tenida en cuenta a la hora de tomar las decisiones. No es solo como visibilizar, dar a conocer, sino dar a conocer para la toma de decisiones, ¿no? Que tenga incidencia real. Por otro lado, otra de las medidas que se proponía Naciones Unidas, expandir los servicios públicos sensibles a las mujeres. En eso nosotros tomamos la cuestión de poder hacer recomendaciones a la política pública, poder hacer esta matriz de análisis de las problemáticas de las políticas públicas con perspectiva de género, poder ver las problemáticas a la luz de esta matriz. Poder hacer presentes, digamos, nuestros análisis a la hora, entre comillas, a la hora de la toma de las decisiones, porque la política pública no está esperando nuestras recomendaciones, pero sí hacer esas recomendaciones, no dejar de hacerlas y tener analizado el ejercicio de analizar y de pensar algunas problemáticas a la luz de políticas públicas y poder decir algo y hacerlo saber. También garantizar tierras y empleo para las mujeres. Esto es básicamente un objetivo central en la ENI, en todos los comités de tierra, de jóvenes, todo está orientado al tema de la lectura de las problemáticas de tierra, de las leyes, de lo que afecta a todos. Bueno, nosotros tratamos de tener la vigilancia sobre cuáles son los aspectos diferentes para las mujeres y poder hacerlos saber, digamos, ponerlos en común. Y el tema de erradicar la violencia, que también es un tema importante porque no todos los espacios están permeados de esta violencia que tiene que ver con maltrato contra las mujeres y las niñas, y pensamos que es importante no solo tener en cuenta las leyes en general, la incidencia en el marco de las leyes, sino también poder hacer procesos de reflexión al interior de las organizaciones, identificando esos situaciones de violencia, de palabras en los discursos, en los chistes, en las formas de tomar las decisiones, o sea, problematizando la violencia también a nivel institucional, por ejemplo, en nuestras organizaciones. Y en esa línea también estamos haciendo algunas acciones en este momento, trabajando, pensándolo. Bueno, esto también de ese gato, Discúlpame, no esto sé lo, si alguien puede silenciar su micrófono, quien nos hay una pequeña filtración. Ya, gracias. Adelante, Liliana. no, por favor. Em, bueno, nosotros desde cuando empezó el Comité de Mujer empezó en el año, a ver, vamos a la filmina siguiente y después volvemos a esta para poder hacer a la siguiente, Comité de Mujeres. En el año 2020 se conformó con una modalidad virtual porque estábamos atravesados por la pandemia y como es, confinamiento obligatorio, se empezó el tema de poder tener, habíamos definido en una asamblea anterior de la ENI, tener un espacio propio de las mujeres. Y entonces en el 2020 lo empezamos a hacer con una modalidad virtual. Y en esa primera etapa
el objetivo o el trabajo que hicimos, además de conocernos más, conocer cómo era la organización particular de cada una, la revisión de los documentos, que en ese momento se estaban haciendo análisis de algunos, de la ley de agricultura familiar, de las políticas de agricultura familiar de que el que estaban presentes, digamos, en ese momento, la reglamentación de la ley. La ENI estaba sacando documentos, pronunciamientos. Entonces lo que nosotros hacíamos era la revisión de estos documentos a la luz de la mirada de las mujeres y poder tener presente en estos documentos algunas perspectivas más, o sea, que sean más amplios. Al principio fue como mucho, eso poco, digamos, ¿no? Fue como decir, bueno, revisar el documento, hacer devoluciones y que nuestros propios compañeros del Comité de Tierra digan, bueno, sí, pero está bien, pero se entendía, pero no importa, que no diga los y las campesinas, no importa, porque se entiende que son todos, o sea, bueno, pero empezamos ahí, con ese pequeño aporte, cambio, a decir, bueno, tiene que estar presente, pero no es solo cómo lo enuncian, sino también qué cuestiones son diferentes, afectan diferente a las mujeres. Durante el 2020 y el 2021 tuvimos 2 años de trabajo casi cada 15 días o una vez al mes de reunión virtual. O sea, no nos encontramos por el confinamiento. Pero a fin del 2021, en la asamblea de la ENI, tuvimos un espacio de encuentro particular, un espacio de encuentro de este comité. Quiero decir que el comité se conformó con representantes de las distintas provincias argentinas. Invitamos a organizaciones de mujeres o mixtas, pero que participen las mujeres, al menos una de cada provincia, respetando la distribución entre campesinas e indígenas, que más o menos le da forma a la plataforma en general. Entonces, que haya representación de una organización campesina y de una indígena de cada provincia. Esto en términos ideales, después se fue desgranando, algunos no dejaron de participar, algunas participaban menos, algunas se sumaron con más fuerza y convocaron a otras, ese es el caso de Jujuy, que fueron convocando otras organizaciones, entonces se fueron sumando. Y durante el año 2021 trabajamos una propuesta que en parte también tomamos de las experiencias de la ILC y de otras experiencias tratando de construir una propia que nos sirva a la matriz de análisis de políticas públicas. La idea era ponerle una perspectiva feminista a la lectura de las políticas públicas, o sea que cuando sale un programa nuevo, lo hicimos con 2 programas de la política pública argentina. Salió, lo tomamos, lo analizamos y después hicimos un documento de análisis que se envió al área de gobierno que correspondía en su implementación. En algún caso fue bien recibido, en otro caso no hubo respuesta, pero este análisis también le da contenido a las discusiones que las mujeres tienen en sus propias organizaciones, en su comunidad. Entonces, la matriz también permite ver aspectos que a lo mejor a priori no encontramos rápidamente o no nos damos cuenta. Entonces, está bueno tener construida esta matriz. En el 2022, pos la primera asamblea que nos encontramos, empezamos a tomar el tema de ampliar la participación, asegurar más continuidad de las participantes. Entonces se hizo convocatoria a más organizaciones dentro de la plataforma ENI. La ENI Argentina está compuesta por unas 30 organizaciones de base y el comité de mujeres debe tener unas 12, 15 participando. O sea, son muchas, pero no son todas que participen regularmente. A propósito de esto, cuando decía Raquel al principio, no es que tenga que haber un comité para que haya una transversalidad de género. A veces es necesario tener una visión compartida que se transversalice en todos los proyectos o acciones. El hecho de construir un comité le dio mucha presencia a las mujeres, le dio mayor visibilidad y también las fortaleció en su reflexión y posicionamiento al interior de sus organizaciones, al interior de la asamblea. Empezó, me parece que favoreció de alguna forma, pero no hay que verlo en sí mismo como que
hay trabajo de justicia de género si hay un comité o un espacio de mujeres. Al contrario, pensamos que es mejor transversalizarlo, pero a veces es necesario tener el espacio para fortalecer a las mujeres, para construir esa visión, para después apostar a una transversalización más horizontal, digamos. Em, bueno, y en 2023 trabajamos un informe de derechos económicos, sociales y culturales, que era el inicio del formato, digamos, inicialmente el mandato de formar un comité tenía que ver con poder hacer informes, como el informe de CEDAW o el informe de ES, pero nunca tuvimos la oportunidad de hacerlos y presentarlos, pero sí participamos en uno que fue el DES, que después nuestro país no se presentó, entonces quedó. Y ahí aparecen también procesos paralelos de la ILC que van contribuyendo, como en la filmina anterior lo puse, Woman for Woman, que fue un espacio de fortalecimiento y de capacitación de las mujeres, algunas participaron, y las auditorías de género que se hicieron en distintas organizaciones. La ENI Argentina tuvo una auditoría de género como resultado del proceso del informe de la auditoría. El año pasado presentamos un plan de acción de género que tiene un financiamiento acotado, pero tiene un financiamiento propio para armar, entre otras cosas, un protocolo y para tener acciones transversales entre los comités con el tema género. Entonces nos da la oportunidad de pensar algunas cuestiones que quisiéramos hacer y poder concretarlas. Por otro lado, acciones de género del Fondo Complementario vinculado a los derechos de las mujeres a la tierra, que también es un proyecto particular que tiene que ver con armar una línea de base y discutir algunas cuestiones de, de la situación de las mujeres hoy para pensar otros proyectos. Entonces tenemos dos proyectos con financiamiento propio de acciones que son transversales a la ENI, pero que son gestionadas y llevadas adelante desde el comité. Y este año, como también Plurales, que es la organización de la que yo formo parte, o sea, yo soy Fundación Plurales, se constituyó como fondo socioambiental. También presentaron, el comité de ENI Mujeres presentó una propuesta a ese fondo y tiene hoy un fondo propio para gestionar, que no es que sea muy grande, pero sí es un gran desafío, que es que ellas reciban el dinero y hagan la ejecución de ese proyecto, que es una capacitación y unos encuentros que son transversales también a la ENI. No son exclusivamente para las organizaciones que forman parte de este comité, pero sí son, en este caso, exclusivos para mujeres. Aunque ya estamos pensando en estrategias mixtas, siempre se prioriza que de cada organización que va a participar, participen las mujeres. Entonces, hay un nivel de desarrollo del espacio que va teniendo mucha más autonomía, que va teniendo mayor nivel de reflexión propia, que va generando y provocando procesos a nivel de la ENI en general. Ahí me gustaría ir a la última filmina. ¿Estoy bien con el tiempo, Raquel? Casi te quedan 2 minutitos. Bueno, entonces vamos al último, porque ¿Esta es ahí en el desafío? desafío de la construcción de la ENI, en realidad hay uno de feminismo anterior que ahora lo voy a recuperar acá al final, lo voy ¿Este? a decir. Sí, pero ahí déjame el desafío de construcción de la ENI para hacer como un cierre, ¿no? Ya. Una cuestión es importante, que el comité va tomando mayor nivel de autonomía, pero atravesada en relación a la plataforma. Entonces, todo lo que vamos aprendiendo, definiendo como acciones propias, siempre van teniendo su impacto en la ENI en general. Entonces, por ejemplo, se hizo del plan de acción de género un encuentro entre los tres comités, lo tratamos de gestionar desde el espacio del comité de mujeres, pero en realidad es una cuestión de la ENI en general, no es exclusivo. Entonces, eh, es muy importante, digamos, que ellas toman mayor protagonismo en el espacio de la ENI a partir de la participación en el comité. Autonomía
versus ese atravesamiento en relación a la plataforma, que es como el aporte que esa autonomía le va dando al espacio propio de la plataforma. Por otro lado, esta tensión también entre la organización interna, que es decir, que cómo nos organizamos, en los debates últimos estaba bueno, hay que nombrar a alguien que se encargue de ver el presupuesto, otra persona que se encargue de ver eh, a quién más tenemos que convocar, como que ya tenemos aspectos distintos de la dinámica organizativa que van demandando a lo mejor procesos más formales de organización, pero también versus lo que en mi apuesta, digamos, en la facilitación del espacio fue trabajar siempre con una modalidad de red, porque es una organización de segundo grado. Todas las mujeres que participan de la ENI en general, todas las personas que participan de la ENI en general, son personas muy comprometidas en sus espacios locales. Por lo tanto, tienen agenda, tienen actividades, tienen demandas y desafíos de sus propios territorios. Y bueno, la ENI viene a ser un espacio complementario, sinérgico, muy potente, pero si les demanda mucho tiempo y un trabajo muy diario, digamos, sería como muy desgastante y apostaría casi a perderlos. Entonces, el tipo de trabajo de modalidad en red, rotativa, que el que no puede estar no está, pero puede venir otro representante de su organización, que el que no puede estar se le informa con esta síntesis y volver sintetizar una reunión, enviar a todos y mantener al tanto a todos los que no pudieron participar de una reunión, significa para mi gusto mayor consolidación del espacio y apuesta a la continuidad. Pero a pesar de eso, también hay siempre tensiones en relación a cómo organizarse internamente. Y el tema de las visiones desde los feminismos latinoamericanos, que a veces no son visiones compartidas, como que hay procesos distintos en el plano de la construcción más ideológica, de por qué, o sea, de los derechos de las mujeres estamos todos convencidos, pero acerca de cómo leemos esa realidad a partir de un prisma más desde el feminismo, que lo plantean no solo en términos de derechos, sino en términos de construcción del patriarcado, por ahí se hace difícil porque no todas las participantes tienen la misma visión, porque no todas las organizaciones y en todos los territorios estas cuestiones son homogéneas. En el año 2022 hicimos una capacitación interna sobre qué era el feminismo, pero me parece que sigue siendo una tensión interesante poner en debate continuo desde dónde, desde qué aportes, desde qué visiones vamos haciendo las actividades y las acciones que se proponen dentro de la ENI. Pero bueno, a veces no hay tiempo para reflexiones más así conceptuales o ideológicas, entonces vamos como a la práctica. Y el tema de la atención también de cómo construir modelos participativos que puedan lograr incidencia en políticas públicas. Una participación abierta, una participación que sea el compromiso diferente, pero en esa heterogeneidad tenga fuerza, pueda accionar, pueda tener un cuerpo compartido, pueda tener un reconocimiento de todos. O sea, generar modelos participativos que tengan impacto en la incidencia porque tienen claridad sobre qué van a accionar. Es difícil, no es imposible, pero es como una tensión que siempre hay que tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque a veces es más fácil hacer procesos más dirigidos para lograr resultados más efectivos. Y en realidad ese tiempo que se invierte en la toma de decisiones colectivas, en el esperar, en reflexionar juntos, en volver a revisar acuerdos porque no están consensuados a lo mejor de la manera que uno piensa, es un tiempo importante que se dedica a la cuestión interna, pero que va consolidando y va permitiendo que podamos manifestarnos en lo público con una posición consolidada, común. Así que, bueno.
Eso es un gran desafío. La ENI reconoce, o sea, en las asambleas, en las reuniones, siempre se valora y se reconoce el espacio que el comité y las mujeres que han participado desde el principio, las que han estado, las que han salido, las que han vuelto, como que ese espacio se reconoce, se valora. Y eso también facilita al equipo, al comité, al equipo de trabajo, le digo yo, poder construir aportes y poder sentir que vale la pena hacer este atravesamiento, transversalidad sobre el espacio de la plataforma en general. Así que bueno, este año, con estos proyectos específicos que estamos gestionando en el marco de la ENI, digamos que son de la ENI, pero que están en exclusivamente en nuestras manos para la gestión, para llevar adelante, para proponer las acciones, la verdad es que enfrentamos un desafío cualitativamente superior a los años anteriores. O sea que venimos del 2020 y en 4 años el proceso de crecimiento ha sido importante. Muy bien. Las participantes son además miembros de otras organizaciones y siempre traen a colación sus experiencias, otras redes en las que participan, otras modalidades de trabajo. Entonces, la forma de trabajo también es parte del debate continuo y esto es lo que yo decía, no es solo lograr cambiar algunas cuestiones de la justicia de género a nivel global, sino también construir modos al interior que respondan a esa justicia, que sean realmente justos entre nosotras, que sean amorosos entre nosotras, que sean cuidados. Entonces a veces es necesario parar la pelota, no tener tanta acción y poder reflexionar. No es fácil, pero es Perfecto. necesario. En eso están. Súper, muchas gracias, Lilian. Muy, muy En eso interesante, estamos. la verdad. Sí, muy interesante y por eso nos parecía muy necesaria, digamos, que compartan su experiencia y que se puede, digamos, implementar, adecuar a nuestras experiencias también, ¿no? Muy bien, entonces Bien, ahora le damos paso a María Camila. Vayan anotando, por favor, sus comentarios, sus preguntas, sus sugerencias, no sé, lo que les haya despertado la presentación de Lilian. Y damos paso ahora a la participación de María Camila de Colombia, de la CNT Colombia, ¿no? Que nos va a también compartir cómo ellas vienen aplicando. Como ya lo dijo, como lo dije, digamos, al inicio y lo volvió a decir Lilian. No todas las CNTs tienen un comité o una comisión de género, ¿no? Pero no por eso dejas de aplicar o implementar lo que es la justicia de género, ¿no? Y eso justamente nos va a comentar María Camila. Adelante, María Camila. Buenos días a todas. Bueno, como lo mencionaba, mi nombre es, como lo mencionaba Raquel, mi nombre es María Camila Barrera, hago parte del Centro de Investigación y Educación Popular, acompaño pues la Coalición Nacional por la Tierra y la Coalición de Mujeres del Caribe por la Tierra y el Territorio, que es la manera también en la que hemos venido aterrizando y construyendo la campaña Stanford Her Land en Colombia. Estos días, digamos, pensaba también que estos días hemos estado como en mucho movimiento desde la coalición, porque, bueno, si bien como es una campaña muy ambiciosa y muy interesante, este año particularmente hemos estado enfocadas en el lanzamiento de la estrategia Hay, ¿por qué no? Hombres comprometidos con la equidad de género, que es una estrategia para justamente abordar los derechos de las mujeres con hombres. Eh, Hombres, ahorita lo señalaba Lilian, como esa necesidad de involucrar a las comunidades, de que estos temas se discutan allí. Entonces, de ese también ha sido nuestro interés y el impulso que estamos haciendo de esta estrategia. Por ello, no me quisiera detener como en este asunto, porque lo hemos trabajado, lo trabajamos en la asamblea de la ILC, lo trabajamos el martes también. Entonces, como prioricé algunos puntos que no necesariamente pues hemos mencionado o que hemos mencionado en otros espacios como muy por los lados y sobre los que quisiera como profundizar.
Entonces, bueno, lo primero es que, bueno, si bien en la CNT participaban y desde que inició, de hecho, el acompañamiento o la facilitación del CINEP como secretaría de la CNT, el tema estuvo como presente, ¿no? Entonces, el 2000, no estoy yo en el CINEP desde el 2010, 2011, pero por ejemplo, los compañeros que han estado, Javier, que ha estado también desde el principio del acompañamiento del CINEP a la CNT, pues el tema de mujer rural estuvo allí puesto, ¿no? Sin embargo, existían como muchos, y desde la lectura que yo hago ya a través de los años que yo estaba acompañando, sigue siendo como un tema que se dice, sí, hay que discutirse, hay que hacerlo, pero a veces no se cuenta con el tiempo por parte de muchas organizaciones para discutirlo, ¿no? Sobre todo porque un énfasis puesto en las organizaciones es como primero resolvamos lo prioritario y luego vendrá como lo secundario, ¿no? Y esto de que las violencias que atraviesan la vida de las mujeres pues aparezca como un problema secundario es, digamos, es muy común, ¿no? Porque además la violencia contra las mujeres, y es también una apuesta que nosotras tenemos desde la coalición, la violencia contra las mujeres debe ser entendida como un problema territorial, ¿no? Y es una apuesta que hemos estado haciendo, es decir, la violencia contra las mujeres claramente afecta a las mujeres, pero no es a las únicas que afecta, ¿no? Entonces también tratamos de hacer esta lectura de, por ejemplo, los niños y las niñas, ¿no? Como también eh, con las violencias contra las mujeres, contra los asesinatos contra las mujeres. Las víctimas no son solo, no son solo, no somos solo nosotras, sino que también hay un conjunto, por ejemplo, de familias, de organizaciones que ven como resultado esto y que además no solo como poniendo a a la mujer como un sujeto que hay que ponerle cuidado porque otros dependen de ella, sino también porque las mujeres representamos el 50% de la población y es un problema que afecta al 50% de la población. Entonces creo que eso ha sido como una de las discusiones y como de los posicionamientos clave que hemos intentado como compartir al interior de las organizaciones. Este no es un problema secundario y hay que tratarlo de la misma manera que tratamos otros problemas prioritarios en las organizaciones. Y otro elemento también que hemos venido como conjugando es que a esos grandes problemas que sitúan como las organizaciones, entonces entiéndase la agroindustria, el extractivismo, el conflicto armado, pues esos problemas, grandes problemas, cada uno tiene una arista particular eh, o un análisis que debe hacerse y que las mujeres lo tienen supremamente claro y es cómo influye de manera específica ese fenómeno en la vida de las mujeres. Y es algo que hemos tratado de poner en discusión en cada una de las acciones que hemos desarrollado, tanto como CNT y particularmente como Coalición de Mujeres del Caribe. Otro elemento que yo, digamos, traía a discusión y que me parece fundamental es que si bien no tenemos un comité de género, desde hace unos buenos años una línea de trabajo de la CNT Colombia ha sido los derechos de las mujeres rurales. Y luego, cuando entra la campaña Stanford, o más bien entra la campaña Stanford Herland a potenciar esta línea de trabajo, no solo la trabajamos con la coalición de mujeres, es decir, toda la CNT está enterada y ha cumplido en determinados momentos un rol activo en el desarrollo pues de esta campaña. Entonces, pues eso me parece fundamental porque además, digamos, no es un comité, pero es una línea en sí misma que involucra a distintos actores y que por eso involucra distintas apuestas de la CNT. Eso por otro lado. Luego, entonces, había como priorizado unos 4 puntos que quería como compartir ya en detalle. El primero, digamos, como, o se refiere a los presupuestos sensibles al género.
que eso es todo un reto, a veces no es tan fácil, incluso nosotras estamos frente a muchos retos actualmente con esto, y que cuando hablamos de presupuestos sensibles al género, no es simplemente decir un proyecto como que tenga énfasis en los derechos de las mujeres, ¿no? Entonces, quisiera anunciar como algunas acciones, sobre todo porque cuando le preguntaba a Raquel, bueno, cómo enfocar esta presentación, ella me decía, quizás es muy fácil, a veces se presenta mucho en la teoría y no lo vemos tanto en la práctica. Entonces, yo quería como enunciar estos puntos, pero algunas acciones también que hemos realizado en ese sentido, no como el deber ser, sino como quizás algunos ejemplos de como hemos tratado de hacerlo nosotras. Entonces, lo primero es, sabemos que esta es una campaña que ha implicado muchos esfuerzos y el componente, digamos, la insistencia en la participación de las mujeres claramente ha hecho que nosotras demandemos mucho más de su tiempo y mucho más de su tiempo, no solo en términos Mm, virtuales, sino también en términos, pues, como presenciales, ¿no? Para contactar, para moverse en sus organizaciones, para gestionar cosas tanto logísticas como políticas, como metodológicas. Entonces eso implicó para nosotras un análisis de esta campaña, si bien es por los derechos de las mujeres, no puede generar un empobrecimiento de las mujeres. Empobrecimiento porque obviamente el tiempo que dedican a la campaña es tiempo que no están. Muchas de ellas, casi todas, tienen labores de cuidado, muchas de ellas, sus casas dependen también económicamente de ellas. Entonces, dijimos, pues esta campaña no puede, este proceso no puede ser un empobrecimiento eh, como para ellos. Entonces, lo primero que nosotras en lo que hemos pensado es algo que todavía, digamos, lo discutimos y seguramente vamos a seguir aprendiendo de esto, pero se ha denominado las becas del cuidado, que digamos tienen como dos modalidades. Por un lado, digamos, hemos garantizado que en los espacios, digamos, en los que participan las compañeras, el año pasado era mucho las asambleas y las escuelas, ellas pudieran llevar a sus hijos y a sus hijas, sobre todo los más pequeños, y pudiese existir también un espacio en el que ellas estuvieran. Después, digamos, esto presentó es por eso hay que estar también haciendo un análisis constante. Y es que una discusión que se dio entre las compañeras es que muchas ya no querían llevar a sus hijos e hijas porque salir a las asambleas o a la escuela implicaba poder descansar. Y ellas querían como descansar en todo el sentido de la palabra, es decir, no estar necesariamente todo el tiempo con sus hijas e hijos. Entonces eso también nos implicó otro análisis adicional, que es como el segundo camino de estas becas del cuidado y es poder garantizar mínimos materiales, sino económicos, para que ellas pudieran transportar a sus hijos a donde una persona de confianza, pudieran garantizar, por ejemplo, ellas están en la asamblea y claramente se garantiza como el hospedaje, la alimentación, pero ellas todo el tiempo están pensando, yo estoy comiendo muy bien, pero seguramente mi hijo, mi hija no. Entonces, para que ellas pudieran garantizar como la alimentación de su hija, su hijo durante ese fin de semana que ella estaba afuera, el transporte para volverlo a recoger y volverlo a llevar a su casa, o si es que tenían que pagar a una persona que se encargara del cuidado durante este fin de semana o durante estos días en la casa. Esto tiene muchos retos, claramente, porque no representa un pago, porque no representa, si bien es un reconocimiento y justamente es una beca, pues implica varias discusiones, ¿no? Al respecto. Entonces, pues es algo sobre lo que seguimos aprendiendo, em, pues que nos parece muy potencial, pero que también hacemos algunos análisis y lo hemos hecho últimamente, las becas del cuidado puede representar, si no se manejan de una manera adecuada, una acción con daño y riesgos territoriales. Entonces, una acción con daño, porque por un lado, digamos, las mujeres lo han socializado con sus organizaciones, pero también y es una discusión que estamos entrando a dar
en la coalición, y es los liderazgos tienen que ser rotativos. Entonces, no solo una mujer puede participar de estos espacios, sino por ende la beca tiene que quedar como focalizada en una sola mujer. Y pues no puede hacerse desde una lectura individual, es decir, es un apoyo, digamos, para una mujer particular que está participando de un espacio en particular, pero que representa una organización, pero no es la lógica individual del reconocimiento por participar en determinado espacio. Y por otro lado, decía que también puede ser un riesgo de seguridad porque no sé si es a nivel Latinoamérica, pero particularmente en Colombia y sobre todo, digamos, o haciendo un análisis en el lugar donde tiene incidencia la campaña, que es en el Caribe, se están dando muchas extorsiones no necesariamente por actores armados, sino por grupos, sí, por grupos criminales que incluso muchas veces se sirven del nombre de actores armados para generar estas extorsiones. Entonces, esto nos preocupa porque, pues, si bien, digamos, estos días ha habido mucho movimiento con la coalición, hubo un intercambio global de mujeres, eh, em, ellas se están moviendo mucho, aparte puede que haya salido de alguna manera esto de la beca del cuidado, que alguna lo enuncie, y esto puede generar riesgos respecto a estas mujeres tienen plata, ¿no? Estas mujeres están moviendo dinero, y eso pues ha implicado algunos riesgos. Nosotras hacemos la lectura que no es solamente esto que está pasando, sino muchas cosas, pero puede influir. Entonces hay que ser muy cuidadosas con eso. Y con esto del análisis de riesgos, para señalar una última otra acción respecto a esto de presupuesto sensible al género, es que nosotras también hemos tomado la decisión que parte de los recursos, o digamos que las mujeres también puedan, nos, como a nivel organizativo es muy difícil que a las mujeres las señalen incluso a veces de tesoreras, que a veces les dejen administrar recursos. Entonces también con la campaña hemos buscado la manera en la que pues ellas no son como ejecutadoras de recursos, pero sí planean logísticamente y presupuestalmente sus acciones. Y esto también les da una posibilidad de, por un lado, comprender que el recurso no es como de CINEP o del financiador, sino que es un recurso de la coalición, y eso también otorga una responsabilidad distinta, ¿no? Y también les permite a ellas como ver cómo se hace la formulación hemos empezado con lo que nosotras llamamos en su momento encuentros pedagógicos, que eran como unas réplicas que ellas hacían de lo que aprendían en la escuela, y ahí ellas diseñaban su sesión teórica, metodológicamente, logísticamente y presupuestalmente, o sea, que requerían en los cuatro aspectos. Y eso también les da a ellas como buscando nosotras promover, potenciar la autonomía, pero también una legitimidad distinta respecto a manejo de recursos, es decir, ya sabemos hacerlo, ya sabemos cómo formular, cómo mover, qué hacer. Entonces creo que ese es como otro elemento clave. Listo, el segundo elemento que tenía también como para señalar dentro del trabajo que hacemos en la coalición respecto a la justicia de género es el posicionamiento de los liderazgos de las mujeres al interior de sus organizaciones. Y no solo de sus liderazgos, sino de la agenda. Entonces aquí es clave también, y vuelvo al punto con el que iniciaba, comprender la violencia contra las mujeres como un problema territorial. Esto pasaba, y como es bien sabido por quienes estamos aquí, que los temas de mujeres eran atendidos en el comité de mujeres o en el comité de género. Como nuestra apuesta también es que la agenda que se está promoviendo en la coalición pueda ser también reconocida y como acompañada por toda la organización y no solo por las mujeres de la organización. ¿Cómo hemos intentado hacer esto? Entonces, como uno de los primeros, em, sí, como una de las primeras cosas que hicimos es que nosotras formulamos unos acuerdos incluso con una ficha. Entonces, unos acuerdos por parte de las organizaciones que se sumaban a la coalición.
Y el acuerdo no podía ser firmado por las compañeras que iban de esas organizaciones a la coalición, sino que tenía que ser firmado por los representantes legales o por los líderes como más visibles o por, no sé, la junta directiva, ¿sí? Entonces tenía que ser, eso implicaba que la compañera socializara el acuerdo y la organización lo revisara, lo consultara y lo firmara. Entonces hay unas organizaciones hay unos acuerdos eh, que tienen solo la firma del representante legal y hay otros que tienen la firma de varias organizaciones porque son organizaciones que recogen a varias. Entonces, entre los acuerdos estaba, por ejemplo, que no íbamos a, digamos que los espacios que facilitaré acompañar a la organización, incluidas sus organizaciones, eran espacios libres de violencia. Que también se iban a hacer, digamos, como que se iban a comprometer a involucrarse en acciones de conmemoración dependiendo de la solicitud de las compañeras. Que la agenda de la coalición iba a estar involucrada en las acciones que realizarán a lo largo de cada año, pues la organización. Y por otro lado, entonces ese era el primer acuerdo. Y el segundo acuerdo también implicaba, era a las compañeras que representaban a las organizaciones en la Asamblea General de la coalición. Entonces implicaba como, y eso sí quisiera como leerlos porque además los hemos venido trabajando año tras año. Entonces, por ejemplo, uno está vinculado a la competencia entre mujeres, es decir, el trato que nos íbamos a dar iba a ir avanzando paulatinamente en esa enemistad que buscan generar entre nosotras las mujeres. Otro elemento como que me parece clave ahí señalar era que los disgustos, los malentendidos se iban a poner a discusión de la Asamblea General. Em, y también en ese ejercicio de reciprocidad, pues estar como constantemente pendiente de todas, pendiente de las actividades, pues porque este era un espacio que se tenía que sostener colectivamente. Y eso también implicó la manera en que nos íbamos a comunicar. Tenemos las asambleas presenciales, unas asambleas mensuales, estamos organizadas por comités, el comité pedagógico, el comité estratégico y el de comunicación. Y bueno, que cada una teníamos responsabilidades frente a cada uno de sus espacios. Y pues por otro lado, este posicionamiento de los liderazgos de las mujeres también se dio a partir de la facilitación. Entonces, digamos, las organizaciones tienen asambleas cada año. Nosotras hemos tratado de apoyar que se realicen, que estas asambleas sean como preparadas por las compañeras, porque muchas veces eran preparadas por los compañeros, ellos ponían la agenda, ellos ponían los puntos, ellos ponían los tiempos. em, y que las mujeres como las organizaran y las facilitaban, garantizaba que se discutieran asuntos que ellas querían poner ahí. Entonces, tensiones dentro de la organización, la manera en la que se tomaban decisiones para la representación, perdón un momentico, la manera en la que se tomaban decisiones en la organización, cómo se escogían los liderazgos. Entonces, esto fue muy interesante porque pudo también decir, vea a las mujeres, y no es que ellas lo necesitaran, es que se necesitaba era en la organización, como posicionar esta posibilidad y estas capacidades que ellas tienen para este rol de liderazgo y este rol de gestión, que no necesariamente eran reconocidas. Em, el tercero que quisiera mencionar es que pues yo lo anuncié acá y lo anoté, el abordaje de los malestares que impiden ejercer el liderazgo por parte de las mujeres. Entonces, cuando nosotras iniciamos la campaña, pues teníamos que hacer como toda y construimos nuestra teoría del cambio, ¿no? Y entre los elementos centrales que decían las compañeras, ellas decían, nosotras queremos seguirnos capacitando, nos interesa mucho, pero de nada sirve que nosotras nos sigamos formando cuando los hombres, que son como los agresores, pero también como principalmente quienes ejercen muchas dinámicas patriarcales, pues no estén involucrados en esto.
Ya he mencionado como lo que hemos querido hacer con hombres, pero respecto a la formación con ellas, un elemento fundamental es que para nosotras el enfoque psicosocial ha sido transversal a lo largo como de este quehacer. Y digamos, como abordaje psicosocial, yo quisiera señalar que nosotras no hacemos terapia, es decir, no hay terapia individual, no, si no no hacemos como un trabajo además como sistemático con cada una de las mujeres, pero sí propendemos que los espacios de encuentro, incluso los espacios virtuales, tengan como algunas características. Por un lado, en que los dolores que ellas sienten, los malestares que ellas sienten anteriores a la campaña puedan ser puestos allí, violencias, como tensiones a nivel de sus liderazgos por el hecho de ser mujeres, situaciones que reconozcan que han pasado o están pasando de dentro de sus organizaciones y cómo darles lugar. Por otro lado, también otro abordaje de los malestares es que muchas de ellas el liderazgo les ha implicado conflictos al interior de sus hogares. Entonces, tensiones con sus compañeros, bueno, es que usted está saliendo mucho y usted no está haciendo lo que tiene que hacer en la casa, usted está descuidando a su marido, usted está descuidando a sus hijos. Entonces, también la posibilidad de que ellas puedan conversar sobre esto y exista un acompañamiento incluso entre ellas de esto que puede estar pasando. Y también esto nos sirve a toda la coalición y particularmente a CINEP de hacer monitoreo de los riesgos que puedan generarse, porque ya tenemos un antecedente muy grave, muy doloroso de un feminicidio de una compañera de la coalición o que estaba iniciando en la coalición y queremos estar muy, muy atentas a lo que pueda ocurrir en este sentido. Si una compañera manifiesta un llamado, si una compañera manifiesta repetidas situaciones de violencia, como estar ahí muy pendientes de ese seguimiento. Em, y por otro lado, para nosotras también es fundamental, y ellas lo han señalado, Raquel, no sé cómo voy de tiempo. Sí, a casi 3 minutos para que termines. Ah, bueno, sí, apenas, listo. Entonces, para nosotras también es clave este componente psicosocial porque es importante para nosotras comprender que las mujeres no es que no tengan las capacidades, que las mujeres no es que no tengan los saberes, pero sí hay un conjunto de dolores que nos impiden hacer ciertas cosas, un conjunto de malestares que nos impiden hacer ciertas cosas. Entonces, yo pongo mi ejemplo personal para no poner el ejemplo de ninguna de las compañeras. Y es que yo, por ejemplo, soy una persona muy llorona. Y entonces a mí, cuando me da rabia, cuando me da tristeza, me impide muchas veces manifestar ideas que tengo muy claras en la cabeza, que quiero decirlas con total claridad y que pareciera que para mí están muy claras y empiezo a llorar porque empieza a salir la rabia, la tristeza. Y claro, lo que hemos venido, y yo lo pongo como en mi contexto personal, pero lo hemos venido identificando con las compañeras y es como que da aún más frustración, porque no es que ellas no tengan los saberes, no es que no tengan el argumento, sino que cuando lo están manifestando salen un montón de emociones que no es que no deban salir, sino que no es el momento para que salgan porque el argumento para ellas debería ir con mucha calma y mucha tranquilidad. Entonces, algo que para nosotras es como clave, sí comprender la emoción como una fuerza potenciadora, como una fuerza organizativa y movilizadora, pero poderla encauzar. Entonces, si tenemos que llorar en un espacio por ciertas violencias, si tenemos rabia, si tenemos dolor, poderlas decir en espacios entre nosotras, de manera que en otros espacios de toma de decisiones, en otros espacios con institucionalidad, en otros espacios con nuestros compañeros, pues lo que queremos decir salga con toda la emoción, pero como queremos que salga esa emoción, ¿no? Encauzada. Entonces creo que eso también es como clave y es justamente esto que hemos abordado a través del enfoque psicosocial. Y finalmente, pues tenía como el involucramiento y el cuestionamiento de las prácticas patriarcales y violentas dentro de las organizaciones, incluso mencionado por muchas compañeras como prácticas también racistas, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotras hemos tenido un trabajo muy fuerte y de mucho aprendizaje
alrededor de la negritud, em, alrededor de lo afro, alrededor de lo afrocampesino, porque eso también ha implicado, muchas compañeras han denunciado, no, es que yo soy como muy llamativa para los compañeros cuando se trata, no sé, del chiste, de la broma, cuando se trata también de señalar que son compañeras atractivas, guapas, pero cuando estamos en los espacios de decisión a mí no me escuchan. O también hay muchas que han puesto el tema de lo negro, entonces hay muchos espacios incluso de mujeres afuera donde se enuncia lo indígena, donde se enuncia lo campesino, pero no necesariamente aparecía lo afro o lo afrocampesino. Entonces son discusiones que nos hemos dado. Se Justo en lo congeló, más ¿no? Creo que interesante se Hombre, sí. congeló. Ah, Ahí ahí ay, está. está, perdón, listo, 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 ya, ya. Te habías pero congelado. sí, es que Listo, acá ya está como, molestando sí, el como para internet. cerrar. Ya para cerrar, como una última anécdota, y es que en un momento estábamos decidiendo si íbamos a enunciar la escuela que estábamos haciendo, que se llama Escuela Tejiendo Saberes Defendiendo Autonomías, como una escuela feminista. Entonces a mí me parecía muy, muy interesante porque yo le decía a Javier, Javier, esta es una escuela feminista. Y me decía, Javier, pero tú lo has puesto en consideración con las compañeras. Y yo decía, ay, no, no, o sea, no necesariamente está consultado por ellas. Entonces fuimos y dimos una discusión con ellas y eso dio una conversación muy interesante alrededor de feminismos. Entonces, porque hay unas de ellas que son, por ejemplo, evangélicas y como definirse como feministas, ellas dicen, sí, puedo ser feminista, pero si digo que soy feminista dentro de mi iglesia, van a decir que estoy pro aborto y eso me puede generar riesgos a mí. Otras decían, sí, me considero feminista, pero, porque decían que hablar de género no era suficiente, o sea, decir una escuela de enfoque de género no les gustaba. Entonces decían, listo, feminista sí, pero ¿qué feminismo? Porque es que si le ponemos algún apellido, ahí nos vamos a quedar. Entonces, porque decían unas feministas indígenas, y entonces decían, no somos todas indígenas. Hay unas que decían feminismo negro y decían, pero no todas somos negras. Feminismo campesino y decían, sí, pero deja cosas por fuera. Entonces dijeron, sí es una escuela feminista y hay varias discusiones que hay que dar al respecto. Entonces fue una discusión bien bonita, bien interesante que, digamos, a mí también me interpeló mucho y me cuestionó mucho y me pareció muy interesante además esa pregunta, como, sí, feminista, porque yo soy feminista, pero lo estoy pasando por la discusión con las compañeras. Entonces eso es como bien interesante. Creo que eso era lo que tenía como para compartir. De lujo las dos presentaciones, realmente. Súper, súper interesante. Y antes que me olvide, si a ustedes les parece bien, porque estamos grabando esta discusión, este diálogo, lo podemos luego pasar con un link para aquellas que no han podido venir, pero ustedes me dicen si eso les parece o no, no hay problema. Yo abro micrófonos para todas las personas que han estado escuchando y como para arrancar, digamos, esto me parece interesante lo que son dos maneras de implementar, me queda clarísimo, son dos maneras de implementar la justicia de género que no necesariamente pasa por tener un comité, que en el caso de Argentina, este comité ha potenciado, ha visibilizado, ¿no es cierto?, mucho más, pero no quita que igual lo implementes a través de otra estrategia, como lo han hecho en Colombia, ¿no es cierto? Y la otra cosa que queda clarísimo, también hay que como dos espacios para trabajar esta justicia de género. Una a la interna, digamos, ¿qué pasa con los miembros? ¿No es cierto? Como decía Lilian, y en algún momento también creo Camila mencionaban que al interior de las CNTs o a nuestras plataformas, a lo mejor que son mixtas, donde hay también muchos varones, mujeres participando, como que te decían, sí, sí, interesante, lo de género, perfecto, ya, ya, sí, ponlo, pero es como tenerlo en el discurso, pero no implementarlo en la práctica, ¿no es cierto? ¿Cómo hacer para que nuestras compañeras, igual pasa en la CNT Perú, que también formamos parte como asociación SER, ¿no es cierto?, de la CNT,
que también hemos hecho una auditoría de género y una de las instituciones que trabaja mucho el tema de políticas públicas decía, pero mira, yo eso no, lo del género tú lo podrás implementar en muchas cosas, pero en políticas públicas, ¿cómo lo voy a implementar? Eso no se puede, es imposible. Entonces es como una visión también poco sesgada de cómo puedes articular y es cuanto más tienes que aportar desde una mirada de género, de justicia de género, es a las políticas públicas donde se definen todo. Y creo que Lilian ha señalado eso de cómo han hecho esa revisión de documentos de distintas políticas que hace falta, pues, esa mirada, digamos, de justicia de género, ¿no es cierto? Otra de las cosas que me saco el sombrero de cómo han ido trabajando acá también es la intervención o la incorporación de varones, ¿no? Ese es un gran reto y además que lo han dicho las propias mujeres, ¿no? Es decir, mira, tú, trabajamos excelente, yo estoy aquí, pero llego a mi casa y sigue, ¿no? Sigue, digamos, estos temas de injusticia, siguen estos temas eh, de generar conflictos a lo mejor al interior y cómo no debemos dejar de cuidar también ese aspecto, ¿no? Es decir, por un lado, entre lo interno y lo colectivo, digamos, igual pasa también con las mujeres que participan en lo colectivo, van reflexionando, van avanzando, pero a la interna de sus familias, cómo también se empieza ese trabajo. Y creo que ha sido muy rico y muy valioso ese intercambio y de cómo ir avanzando al interior de las CNTs, cómo dar más. Y justamente al interior de la CNT también tiene que ver, yo creo que con dos cosas, ¿no? Una, de cómo vas haciendo ese recambio generacional también para que las más jóvenes participen en estos espacios, en estas plataformas nacionales, las coaliciones o las plataformas internacionales y le vas dando también esa posibilidad de empoderarse y de participar, porque claro, si hay mucha presión o mucha crítica de los liderazgos masculinos al interior de nuestros espacios, ¿no es cierto? Que a veces las mujeres todavía no estamos como muy seguras como para refutar o decir, pues es un poco complicado. Pero uno, que tenemos que analizar cómo estamos en ese aspecto y creo que ahí las auditorías de género ayudan mucho. Y dos, de ver cómo en nuestra gobernanza vamos también dando esos espacios. Una manera pueden ser los comités de género, donde pueden tener mucha más voz y pueden avanzar en esas propuestas, ¿no es cierto? Pero también en cosas muy puntuales y muy concretas para definir en términos de las gobernanzas de estos espacios, de cómo queremos que sean las participaciones, las delegaciones, ¿no? Que justamente lo que decía María Camila, que has abordado un aspecto que siempre es polémico, pero además crucial y que va del lado de los efectos que se van produciendo en las mujeres con todo el trabajo, ¿no es cierto? Ya se ha hablado de la triple rol de las mujeres, ¿no? Que ya lo sabemos en teoría, etcétera, pero en lo cotidiano, pues a veces no hay mucho análisis o mucha em, acción, digamos, para revertir eso, ¿no es cierto? Siempre te quedas como, ah, sí, hace falta trabajar con los varones, ya. ¿Y qué estás haciendo para trabajar? Pero mientras pasa eso, que en algunos lugares ya se está avanzando, ¿qué haces tú, no es cierto? Y en ese sentido, las becas del cuidado me parecen una apuesta súper interesante. Y además abordarlo desde esa perspectiva del cuidado, ¿no es cierto? Porque si no, tenemos pues unas mujeres súper líderes, ¿no es cierto? Súper empoderadas en conocimientos a lo mejor, en saber qué quieren para su organización y todo, pero tienen atrás una carga enorme de la familia, de los hijos, de que tengo que llegar, no tengo que lavar, tengo que cocinar. O sea, no se ha cambiado mucho ese vínculo, esa justicia de género no lo estamos logrando, ¿no es cierto? A cabalidad. Y en ese sentido, este aporte de las becas del cuidado me parecen súper relevantes para las mujeres y que lo puedan entender en ese sentido, con los cuidados que ustedes han dicho en este análisis y reflexión, de que no sean solo unas mujeres, sino que sea más rotativo. Y de paso, claro, vas también desarrollando capacidades en más mujeres, más lideresas de esas organizaciones que forman la coalición, ¿no? Me parece clave. Bueno, y para no acaparar la palabra, es que estoy muy emocionada con la reflexión que se ha dado.
No sé si incluso la propia Lilian, María Camila misma también, y otras personas que han estado participando puedan dar sus comentarios, no sé, qué les ha parecido, si van haciendo cosas similares en los espacios donde están interviniendo. Tienen el micrófono abierto ahora para que puedan participar. No sé si alguien quiere hacer algo. No, nos quedan unos minutitos antes del cierre de nuestro evento, que ha estado súper rico, la verdad. Y Tatiana, ¿querías decir algo? Sí, adelante. Hola, buenos días a todas. Bueno, mi nombre es Tatiana, estoy en Venezuela y soy de una organización de mujeres indígenas. Quería era un poco preguntar acerca de las metodologías o qué aspectos integran ustedes en lo que llaman la auditoría de género. O sea, cómo lo están trabajando y hacia dónde lo están realizando cuando hablan de la auditoría de género. Si es hacia las comunidades o si es en general. O sea, si implica lo institucional, lo comunitario, lo individual, ¿cómo lo están enfocando? Ujú. Eso. Y Gracias, agradecer por Tatiana. las dos experiencias que han sido muy lindas, muy ricas y muy importantes para, como referente de organización, pero también al mismo tiempo como referente para nosotras desde nuestra práctica, cómo vemos allí reflejados cosas que hacemos, pero que hasta ahorita por la, digamos, por la dinámica tan incipiente nuestra todavía como organización, pues estamos en proceso de definirlas, de organizarlas, valga la redundancia. Pero está bueno, gracias. Dale. No sé si Lilian o María Camila quieren arrancar, sí. Primero recogemos otra intervención. A ver, Lubia, antes de las respuestas finales. Adelante, Lubia. Buenos días a todas. Un gusto, la verdad, conocer todas estas experiencias porque nos aportan también a nuestras organizaciones. Hay algunas cosas que nosotros también estamos trabajando, por ejemplo, lo que mencionaban de las réplicas, ¿verdad? Cómo ellas reciben su proceso y luego ellas también tienen que elaborar su metodología, un pequeño presupuesto para poder también replicar en sus comunidades. Entonces, a veces uno dice, ¿será que vamos por buen camino? ¿Será que estamos, que vamos bien, ¿verdad? Pero conocer también las experiencias, también conocer esos retos, esas oportunidades, también nos fortalecen a nosotros y nos dicen, bueno, vamos por buen camino, pero también el día de hoy tuvimos muchas cosas que a nosotros nos pueden ayudar también como CCDA. Ahorita estamos siendo parte de la CNT de Guatemala y también estamos empezando a fortalecer ese trabajo entre las organizaciones, principalmente con el tema de mujeres, y creo que estos espacios nos ayudan a fortalecer, nos ayudan a como tener nuevas ideas y a no equivocarnos, ¿verdad? Sino que conocer, bueno, ellas lo hicieron de este modo, entonces por ahí nosotros también podemos seguir esos pasos, ¿verdad? Y conocer esas experiencias que han tenido, también experiencias muy buenas que nosotros podemos replicar. Y muchas gracias a las dos compañeras que nos han contado esas experiencias y felicitarles también y motivarles, ¿verdad? Que este es un proceso que vamos caminando día con día todas las organizaciones y todas las mujeres de las organizaciones. Gracias por el espacio. Muchas gracias, Lubia. Alessandra, adelante. Sí, sí, justamente María Camila también abordaba un poco el cuestionamiento de las prácticas patriarcales dentro de la organización, de su organización, que es un tema que me interesa muchísimo, pero justo también se le colgó la imagen y no terminé de cerrar la idea, pero me gustaría saber, en el caso de ambas, cuáles son como las prácticas patriarcales más comunes que se dan dentro de la organización. ¿Cómo es que ustedes lo manejan, no? Porque de hecho afecta, me imagino, a la dinámica, a la interna, ¿no? Y nada, chicas, también felicitarles porque ha sido un espacio, como dice Raquelita, muy rico en aprendizaje. Gracias. Clara, adelante. Muchas gracias. Buenos días, compañeras. Muy interesante escucharlas. Solamente en cortito, decirles que como que tenemos diferentes caminos
de acuerdo a las experiencias, a las situaciones, a las condiciones, para ir implementando esto de la justicia de género. Compartirlas que nosotras desde hace años en el movimiento es de mujeres, ¿no? Tenemos las escuelas de formación política feminista, Luna Creciente. ¿Y eso por qué? Porque ha sido partir con las diversidades que puede haber en el entendimiento del feminismo, pero partir precisamente en la búsqueda de esta justicia de género real. También en el trabajo con jóvenes, y sí me gustaría mucho, Raquel, tener esta grabación para compartir en las escuelas, ¿ya? Hemos tenido como caminos un poquito diferentes. Al inicio había trabajo mixto con los hombres en las comunidades, ¿ya? Pero tuvimos algunos problemas de sobrecarga de trabajo, por supuesto, de las mujeres, de falta de posibilidad de que ellas hablaran de otros aspectos que acá me hemos topado, lo sensible, lo psicológico, las cuestiones bueno, de todo tipo de problemas de alrededor, pero también que en esos espacios los hombres volvían a tomar el protagonismo. Entonces hubo como un camino de decidir que los espacios de mujeres fueran entre mujeres y que los hombres sensibilizados, sobre todo jóvenes, hicieran el trabajo de masculinidades positivas o masculinidades diferentes. Y, claro, luego confluir, por supuesto, en el trabajo con las organizaciones mixtas a las que pertenecen tanto hombres como mujeres, poniendo ese tipo de posiciones. Es súper interesante. A mí me cuestiona también lo del bono, me parece súper justo, súper interesante, súper justo, ¿no? Pero digamos que en comunidades que vivimos grandes empobrecimientos, fuertes empobrecimientos, aparte de lo que ya María Camila ha explicado muy bien, también hay lo de sobornos y demás, pero también en esos espacios de tanto empobrecimiento, no en todas las comunidades, sino en muchas, también las mismas compañeras dirigentes empezaron a cuestionar si muchas veces a los espacios, ¿por qué crecía tanto la asistencia a las escuelas de formación política locales? Si era porque había almuerzo, porque había alimentación, que a su vez las más pobres empezaban también a llevar para repartir a los hijos. Esos cuestionamientos, ya nada más, dije que no voy a hablar mucho, es solamente la cuestión, pero felicitaciones y nos sirve mucho estas dos experiencias de esta reunión, trasladarlas a las compañeras de las organizaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, Clarita. Súper interesante también y creo que en un siguiente evento sería súper valioso poder contar con la experiencia que tienen ustedes en Luna Creciente, ¿no? La experiencia. Finalmente cerramos creo con Elsa. Tienes la palabra también. Adelante. Tu micrófono, Elsa, está silenciado tu micrófono, no te escuchamos. Abre el micrófono. Ahora sí. Abri. Quero parabenizar a Lilian e a Camila. Elas trouxeram experiências muito boas. Para a Lilian, eu quero dizer que você tem razão. A mulher sofre todo tipo de violência e cada uma sabe o que lhe é mais violento, né? Que pode ser a fome, que pode ser o assassinato de um filho, que pode ser a luta pela terra não respeitada, tudo isso, né? Tudo isso não, muito mais do que isso, são as violências contra a mulher. E aí, para Maria Camila, eu queria dizer o seguinte, muito bom essa iniciativa do cuidado e do autocuidado, porque nós mulheres estamos cansadas, sobrecarregadas de tanto trabalho, seja o trabalho em casa, seja o trabalho no ativismo ou na militância. E esse trabalho, às vezes, não é de militância, e de casa também não é remunerado. Às vezes a gente sai de casa para militância e não temos dinheiro. Então, assim, eu queria acrescentar nisso uma proposta de que, se fosse captado mais recursos para as instituições de mulheres, para poder as outras poderem participar, né?
ter o seu minuto de relaxamento também e ter algum aporte financeiro, porque não é fácil sair das nossas casas sem passagem, sem comida, sem dinheiro para ir para a militância. Isso não é fácil. Mas a maioria de nós vamos sim, porque a luta das mulheres a gente sempre aprendeu a sobreviver, mesmo sem dinheiro. Então, assim, é vital que se capte aportes financeiros para ajudar na luta das mulheres, que as pessoas não. Quer dizer, as organizações, os organismos internacionais, se os têm, são poucos. Né? E esses poucos não chegam para nós mulheres da terra, nós mulheres da base, nós mulheres que não sabemos escrever um projeto e por aí vai. No mais, eu quero agradecer vocês todas por essa live que está sendo muito boa e que repassem essas informações para todos os espaços de poder que vocês possam passar. Muito obrigada. Muchas gracias, Lilian. No sé por Gracias, qué Elsa. perdón, Elsa, perdón, gracias. Me alegro que hayas podido comprender todo. No sé por qué mi cámara no se prende. Ah, bueno, ahí está. La cámara a veces juega mala pasada. Pero súper interesante también las preguntas, las intervenciones. Y antes de dar ya la palabra a las dos expositoras de lujo que tenemos hoy, de paso que dan el cierre también, me parece clave otro aspecto que Camila ha iniciado y que a veces no le damos importancia, ¿no? Y es este enfoque psicosocial, que va también con el tema de la sobreexigencia o el sobrerol, o como lo acaba de decir Elsa, ¿no es cierto? Que son unas super militantes, pero que están agotadas, cansadas, ¿no? Y se requieren estos espacios que forman parte también del cuidado, ¿no? Entonces eso me parece súper. Bueno, entonces ya casi para terminar y de paso responden las preguntas, Lilian y luego Camila responden a las Bien. preguntas y también palabras finales ya, ¿no? Bueno, yo quería decir sobre esto de la auditoría de género que nos convocó, invitó, digamos, y acompañó la ILC. Nosotros lo hicimos como CNT, o sea, la ENI. Hubo un equipo externo, tenía digamos, iban haciendo entrevistas, observando asambleas, reuniones y haciendo entrevistas, y finalmente lo que ellos hicieron fue un informe donde entre las cosas que salió algo que también había otra pregunta que ustedes hicieron, como cuáles son las prácticas patriarcales que encontramos en las organizaciones. Claro, surgió en la auditoría, parte del informe, una cosa muy relevante es que no teníamos un protocolo para ver qué hacer si hubiera situaciones que se denuncien, que se expliciten de violencia de género o de algún tipo de discriminación a la mujer. No tenemos ningún protocolo. Este año el plan de acción de género es poder bosquejarlo para trabajarlo en la próxima asamblea. Pero, por ejemplo, salió mucho en la toma de decisiones en las organizaciones y en las representaciones que hacen las organizaciones. Entonces, que la mayoría son mujeres, pero que en los espacios de representación, sobre todo cuando involucra toma de decisiones, solo participan los hombres. Entonces, una fundamentación o una argumentación de las organizaciones es que las mujeres no pueden porque tienen que estar con los niños, porque tienen más tareas domésticas. Entonces nosotros empezamos a poner como unos cupos en la asamblea para que si tienen que participar, que la representación no sea solo de varones, que vayan rotando, que haya otro. Empezar a decir estas cuestiones como, bueno, quédate vos a cuidar a los chicos y que venga ella. O sea, hay que rotar estos roles, pero estaba establecido como que no se podía hacer. Entonces empezar a cuestionarlo, empezar a decir, hablarlo. Otra de las cuestiones que aparecen en como prácticas patriarcales que están en las organizaciones de base, tiene que ver con la definición de las problemáticas. Son problemas relevantes, obvio, el acceso a la tierra, cuestiones generales, pero desde la perspectiva de los hombres, es decir,
no se cuestiona cuando las mujeres no tienen acceso a la tierra, sino como una problemática general, como que siempre se licúa o se elimina la problemática que afecta de la misma manera o que tiene más impacto en el caso de las mujeres. Eso por otro lado. También aparecieron situaciones de violencia doméstica, de violencia en las organizaciones que se tomaban como, bueno, el problema de fulano, de mengana, o sea, problemas particulares. Entonces empezamos a hablar y a decir que los problemas de violencia son de todos, o sea, no es que le afecta, bueno, ella tuvo problemas con el marido, bueno, no, en realidad son situaciones de violencia que tenemos que asumir como comunidad, que son parte de la violencia patriarcal. Entonces poder explicitarlo, decirlo, empezar a hablarlo. Nosotros no tenemos becas de cuidado y me parece súper interesante. Apenas pudimos hacer en alguno de los años becas en el caso del Comité de Mujeres para que puedan participar en el consumo de datos de los celulares y todo Ujú. eso, porque creíamos que era importante, pero no para otras prácticas de cuidado que tienen que reemplazar cuando ocupan tiempo. Me lo llevo como un desafío para empezar a pensarlo. Em, y en relación a lo que decía también Clarita, me parece súper importante rescatarlo, porque yo pensaba, ¿no? Hablando de todo esto, acá en algún momento se me hizo un flash. Nosotros estuvimos hace poco, estaba Clara también, con las escuelas feministas, estuvimos compartiendo un espacio de distintas escuelas feministas. En la región tenemos varias. Las experiencias son distintas porque cada uno toma la particularidad de su grupo y cómo somos, y a partir de esa idiosincrasia construimos las estrategias. Pero a mí me parece clave la formación de las mujeres y la acción conjunta, diferenciándose de los varones para después ir al encuentro, ¿no? Pero todavía es necesario tener esos espacios cuidados donde se puedan hablar algunas cuestiones, donde se puedan denunciar algunas cosas que pasan, sin tener la voz de los hombres que termina siendo explicativa, que quieren argumentar, que quieren decir cuestiones que todavía necesitamos tener más voz más fuerte, más construcción colectiva de los discursos, más reflexión para poder ir al encuentro de los compañeros. Así que para nosotros funcionó así. Yo creo que también cada espacio tiene sus particularidades, que hay espacios que están más deconstruidos y algunos son más patriarcales. Y también que hay desafíos que son de las organizaciones, de las plataformas en este caso, o de las organizaciones de segundo grado, pero digo, son desafíos que cada organización puede definir. Bueno, hoy podemos hacer así y vemos y probamos y si no cambiamos. Entonces, no hay reglas generales, no tiene que ser espacios propios de las mujeres, no tiene que haber un comité intrínseco propio para poder tener una perspectiva de género. Yo no creo que haya una forma de solucionarlo. Creo que las experiencias son distintas, pero la apuesta fuerte es a lograr equidad, es a lograr ser escuchados todos por igual, y que las problemáticas cuando las definimos tengan la complejidad y las dimensiones distintas que significa mirarlo desde una mirada particular que tienen las mujeres desde su propia posición y desde su propio, digamos, atravesamiento. Entonces, si son escuchados Eso. todos los discursos y si las problemáticas se miran súper heterogéneamente, entonces está bien, no importa cómo lo hagamos. O sea, ese es como mi Muchas aprendizaje, gracias. ¿no? Gracias, querida Lilian. Ahora damos la palabra a María Camila Sí, yo he tenido que prender y apagar la cámara porque el por el internet está internet. molestando. Sí, pero bueno, ahí me escuchan, ¿cierto? Sí, sí, sí. Bueno, pues lo primero es, nosotras también tuvimos auditoría de género, pero bueno, por ahí está Javier, si en algo me equivoco también. La auditoría que nosotras tuvimos creo que sí fue a nivel CINEP y fue una auditoría bien interesante porque permitió
entre varias cosas. Por un lado, no solo obtener el diagnóstico, digamos, de género, que yo particularmente hablaría como de la situación de las mujeres dentro de CINEP, fue una auditoría interna, sino que también permitió formular una política institucional de género y consolidar a partir de esa política la mesa institucional de género. Y a su vez permitió formular un protocolo, justamente lo decía Lilian, porque tampoco lo teníamos cuando se dan situaciones de acoso y abuso sexual. Entonces, a partir de eso, yo creo que como a nivel organizativo de CINEP, eso ha implicado como varios movimientos, aún con muchos retos al interior del CINEP, es decir, que nosotras hagamos esto no quiere decir o que trabajemos derechos de las mujeres, no quiere decir que la discusión esté saldada, por lo menos en CINEP. Creo que hay mucho trabajo que hacer todavía, con muchos retos, pero también como que fue una auditoría muy interesante. Y entre algunas, porque preguntaban por la auditoría y yo lo vinculo también como al tema que preguntaste, Alessandra, de las prácticas patriarcales. Entonces, por ejemplo, ese diagnóstico de género abordó algunas prácticas recurrentes. Por ejemplo, a mí una de las que me sigue sonando y que me parece que es un trabajo muy bonito también digamos que se viene haciendo también por principio del equipo, lo señalaban en la auditoría de género, era estas relaciones de poder que se manejan entre, no sé, las investigadoras, las educadoras populares, digamos, quienes hacen el trabajo operativo y quienes hacen el trabajo administrativo, ¿no? Que se sienten las dinámicas de poder, que se siente también la manera, y todo ahí registrado como en la política, en el diagnóstico. Otro tema también que se reconoce, bueno, y para profundizar en esto, como las dinámicas asociadas a esto, el trato hacia las compañeras, porque son sobre todo compañeras en el área administrativa. Entonces eso da cuenta de otro tipo también de dinámica. Otro elemento que se destacó también ahí en esa auditoría fueron, por ejemplo, los liderazgos y las coordinaciones, ¿no? Que en ese momento pensaban sobre todo en compañeros. Entonces, también la transformación que ha habido alrededor de eso y la dificultad para hablar de el acoso sexual como dentro como de las situaciones que requerían atención y liderazgo por parte de CINEP, que sufrían o que siguen sufriendo las investigadoras, las educadoras populares, las acompañantes, pues en el marco de la acción, ¿no? Y que a veces no es tan sencillo hablar, no es tan fácil hablar de eso. Entonces, eso es como un elemento allí también como interesante. Y que hay otro respecto a la al tema de prácticas patriarcales que también me parece muy interesante, y lo hemos venido también conversando como equipo en CINEP, nuestro equipo es Movimientos Sociales, Tierra y Territorio, entonces hablo como de ese equipo que coordina Javier, y es que, por ejemplo, en principio, cuando yo entré a acompañar la CNT, a apoyar también el ejercicio que venía haciendo desde hace unos buenos años Javier Lautaro, pues fue interesante porque yo ya además entré siendo mujer y una mujer joven, y eso implicó mucho reto respecto al relacionamiento con las organizaciones, particularmente organizaciones lideradas por hombres. Entonces, como con toda la legitimidad que me daba Javier, y aún así, como muchos compañeros decían, o particularmente un compañero de una organización decía, yo no me entiendo con usted, yo me entiendo con él, porque con usted no puedo hablar. Entonces creo que eso se sigue como reproduciendo un montón, y por eso insisto que además es un tema al interior del equipo, y que requieres de equipo, porque una no puede irse como sola si no hay como respaldo. Entonces creo que eso también ha sido muy bonito y muy interesante, porque bueno, con esa organización tuvimos un montón como dificultades justamente en el marco de la coalición por violencias que se estaban ejerciendo, y en todo caso la respuesta fue: yo me entiendo con Javier, ¿sí? Porque usted es joven, porque usted es mujer, porque usted hasta ahora está aprendiendo, porque usted no sabe qué es trabajo organizativo,
Entonces creo que eso es como muy clave en términos de esa pregunta que hacías de prácticas patriarcales. Y hay otras prácticas patriarcales que incluso también ejercemos nosotras entre mujeres, ¿no? Y que es algo con lo que hemos trabajado mucho al interior de la coalición. Y yo insisto mucho esto entre la enemistad entre nosotras y la competencia entre nosotras. Entonces, algo que nosotras hacemos mucho análisis todavía, ¿no? Y es que, por ejemplo, si hay una representación, cuando se elige a una compañera es como, pero ¿por qué ella? Pero ¿por qué? Cuando nos va a representar a todas, ¿no? Entonces, también hemos tenido que, por ejemplo, afinar como los criterios para la elección de compañeras, siempre que sean criterios que ellas prioricen, pero criterios que siempre se recuerden. Pero también insistir en esas elecciones, pues que no estamos para competir y que, pues si bien son pocos los espacios que se nos posibilitan, hay que ser muy estratégicas no con la persona que escojamos, sino cómo la preparamos para que nos represente a todas allá, ¿no? Porque en últimas puede ser cualquiera, la cosa es que la respaldemos y la preparemos también para que ella se sienta como allí preparada. Entonces creo que esa era como una de las que quería mencionar. Y también la manera en la que nos hablamos, ¿no? Entonces hay que hablar duro para que nos escuchemos y nos entendamos, hay que ser agresivas para que nos escuchemos y nos entendamos. Creo que es como una discusión también que se ha dado dentro de la coalición y ha tenido como bastantes conversaciones al respecto. Y yo también coincido ya con esto para terminar, como pues lo que señalaba Clara, y es los espacios propios de mujeres, ¿no? Y es algo que nosotras seguimos insistiendo y que estamos completamente de acuerdo, o sea, sí deben desencadenar en espacios como mixtos, pero también creemos en la necesidad de sostener los espacios solo de mujeres, porque además está la evidencia no solo del presente, sino de, pues, la historicidad y lo histórico de estos espacios del movimiento de mujeres y feministas. Entonces creo que es algo que también las mujeres de la coalición han insistido mucho y que esperamos seguir respetando, ¿no? Espacios como solo de nosotras, pero también que nos puedan enfrentar, que nos puedan preparar para enfrentar otros espacios. Y pues a su vez también hemos venido, aunque no debería ser nuestra tarea, pero sabemos que igual es algo que queremos asumir dentro de la coalición y es promover espacios solos de hombres, ¿no? Que hemos tratado también de hacerlos, que no son del mismo carácter, que no tienen los mismos temas, que seguramente no tendrán las mismas preguntas, pero también nos ha interesado mucho impulsarlos desde la coalición. Listo. Muchas gracias, María Camila, Lilian y a todas las que han participado y los que han participado también. Solamente un último pedido, las personas que así lo deseen pueden encender sus cámaras para que podamos tomarnos una fotito y con eso cerraríamos. Nos hemos excedido un poquito e incluso creo que hasta seguiríamos dialogando, pero bueno, como todas tienen tareas, no las queremos interrumpir más. Y muy bien, a ver, no sé si todas quieran, estamos listas, a Ya ver, está. 1, 2, 3 para tomar las fotos. No, tu cámara está encendida, pero vemos una pizarra o una pared blanca, no apareces tú, Noemí. Ahora sí, muy bien. Entonces, a la voz de 3, Alessandra, a ver, tú Sí. das 1, 2, 3. Ya está, listo. un pedido, por favor. Tómame sin mi speaker de comentarista deportiva. Ya, perfecto. Dame un segundo para copiar la foto. Ya está. A ver. 1, 2, 3. Listo, Listo. muchas Ya está. gracias, lo único sí, Lilian y Camila, no hay problema para difundir, ¿no es cierto? La sesión, eso es al interior, no vamos a difundir en Facebook, sino al interior de nuestra red de la ILC. Ya, perfecto. Muchas Sí. gracias entonces, ya le Gracias. estamos compartiendo. Un abrazo, que tengan bonito fin Gracias. de semana. Chao. Adiós. Abraço, adeus, até, tchau. Chao, Chao. Elsa, Gracias, chao. chao. Adeus. Un abrazo a todos.